Y como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Pero nos vemos! Todo empezó en Chacarita, en la mítica Casa Amarilla de la calle Olleros, hijo de Mustafa, un inmigrante sirio, y de Juana, de origen croata. Pero el genio de la risa nació de un silencio absoluto. Carlitos era un chico paralizado por la timidez. Fue su hermana Norma quien tuvo que empujarlo a un escenario. Para vencer su miedo, eligió el lugar más difícil, el estribo de los colectivos de la línea 39. Allí, entre pasajeros cansados, nació el mito. Incluso tuvo que inventarse un nombre, Carlos Valdés, para que su padre no lo descubriera. Mustafa escuchaba la radio y se reía con ese humorista nuevo, sin saber que el hombre que hacía reír a todo Buenos Aires era su propio hijo. Fue un destino inevitable. Era un joven con un flequillo recto y una mirada pícara que sin saberlo estaba escribiendo el prólogo de la historia del espectáculo argentino. Su ascenso no fue una carrera, fue una explosión de alegría inevitable. Desde la radio hasta el cine, Carlitos no actuaba, Carlitos jugaba, y el país entero decidió jugar con él. Mencionar a Balá es abrir un cofre de tesoros. ¿Te acordás de Angueto? Ese perro invisible que nos hacía creer en lo imposible mientras tiraba de una correa rígida. O el chupetómetro, ese recipiente sagrado donde miles de niños se entregaron su última señal de infancia, confiando ciegamente en el hombre del gestito de idea. Era la época de las frases que quedaron tatuadas en el ADN argentino. Ea, ea, Pepe. O el subundrule o sucundrule, como le quieran decir. Y no puede faltar el está 1 kilo y 2 pancitos. No eran solo palabras, eran códigos secretos. Balá nos hacía sentir que éramos partes de un club exclusivo donde la única regla era no ser aburrido. Compartió pantalla con Olmedo, con Marrone, con Minguito, pero él tenía algo distinto, una ternura que traspasaba el vidrio del televisor. Pero detrás de las luces de colores, el mundo empezó a cambiar. Llegaron los años 90 y la televisión se volvió más fría, más cínica. De pronto los productores dejaron de llamar. El hombre que había llenado estadios parecía no tener lugar en la nueva pantalla. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que veríamos su show masivo. Si este viaje en el tiempo te está haciendo sonreír o si todavía te preguntás qué gusto tiene la sal, suscríbete al canal. Estoy rescatando las historias que formaron tu vida para que nunca se pierdan en el olvido. Dale clic a la campanita porque lo que viene ahora es el momento en que el mito se volvió más humano que nunca. Hubo un retiro silencioso, un alejamiento que muchos interpretaron como el fin. Se decía que el tiempo lo había pasado por arriba, que su humor ya no encajaba. El hombre que había hecho reír a 3 generaciones se encontraba caminando solo por las calles de su barrio, lejos de los flashes. Pero lo que parecía un olvido era en realidad una preparación para su acto más noble. Carlitos Balá no se retiró, se multiplicó. Sin la necesidad de un contrato millonario, se convirtió en el abuelo de Argentina. Lo veías en la línea 39, saludando a los nietos de los que antes lo veían por TV. Se unió a nuevas generaciones como Panam o Piñón Fijo, demostrando que el flequillo no tenía fecha de vencimiento. Su segunda vida fue la de un embajador. Visitó al Papa Francisco, fue nombrado ciudadano ilustre, pero su mayor premio no fue un trofeo de oro. Fue ver cómo aquellos niños que le entregaron su chupete en los 70, ahora le llevaban a sus propios hijos para que recibieran una bendición de alegría. Carlitos se reinventó como un ícono eterno, alguien que no necesitaba una pantalla para existir, porque ya vivía en el corazón de cada familia. Fuera de las cámaras, Carlitos vivía su historia de amor más real. Marta Venturiello fue su amor para toda la vida. 7 años de novio y casi 70 años de casados. Junto a ella y sus hijos, Laura y Martín, construyó un hogar blindado contra la fama. Pero cuando su programa terminó, Carlitos hizo algo que ninguna otra estrella se atrevió a hacer. No tiró el chupetómetro a un depósito, ni lo donó a un museo. ¿Saben lo que hizo? Se lo llevó a su propia casa en el barrio de Recoleta. Imaginen esta escena, porque ahí es donde nace la leyenda humana. El timbre del departamento sonaba. Del otro lado, un padre y una madre sostenían de la mano a un niño que temblaba de miedo. No había guardias, no había secretarios. Era el mismísimo Carlitos quien abría la puerta de su hogar, los hacía pasar al living, los sentaba en su propio sillón, el mismo donde él tomaba mate con Marta, y el chupetómetro estaba ahí, en un rincón de su intimidad, rodeado de sus fotos familiares y de sus recuerdos más queridos.
Carlitos no tenía apuro. Escuchaba a cada chico, les hacía un chiste para que perdieran el miedo a crecer y con una ternura de abuelo los acompañaba hasta el cilindro de acrílico para que depositaran su tesoro. Esa habitación se convertía en un santuario de confianza, sin cámaras, sin rating, sin cobrar un solo centavo. Solo un hombre, abriendo su corazón y su casa, para que ningún niño se sintiera solo en su primer paso hacia la madurez. Fue el único artista que derribó las paredes de su vida privada para que su público fuera, literalmente, su familia. Hay otra anécdota que lo define todo. Ya de muy grande, seguía recibiendo gente en su casa. Un hombre, hoy adulto, se le acercó llorando y le dio las gracias por haber estado ahí cuando su infancia era difícil. Carlitos, con 90 años, lo miró, le hizo un gestito de idea y le dijo: «Gracias a vos por no olvidarme». Ese era el verdadero Balá. Un hombre que no necesitaba un escenario para ser el héroe de tu infancia, porque le alcanzaba con un mate, una charla y un corazón que no le cabía en el pecho. El 22 de septiembre de 2022, a los 97 años, el flequillo más querido se despidió para siempre. Una hipotensión apagó su corazón, pero nunca van a apagar su eco. Fue velado en la legislatura y hoy descansa en el panteón de actores de su amada Chacarita. Murió rodeado del amor de Marta, de sus hijos y de un país entero que lo lloró como un pariente. Se fue el hombre, pero nos dejó la respuesta eterna. Porque mientras un niño pregunte ¿qué gusto tiene la sal?, Carlitos va a estar ahí sonriendo. Fabulósico, maestro. Gracias por dejarnos entrar a tu casa y a tu vida. Si este viaje te trajo una sonrisa, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo video vamos a recordar a otro artista que no necesitaba efectos especiales para hacernos viajar. Un juglar de boina y acordeón que nos enseñó que aunque el auto de papá fuera feo, el destino siempre era la felicidad. Nos vemos en el próximo Ecos del Pasado. Beso. De todo corazón, y a ustedes públicos que nos siguen diariamente, este besote grande. Hola, ¿hablo con el bazar? Ah, buenas tardes, buen hombre. Dígame, ¿ustedes tienen juego de cubiertos? ¿Y juegos de cocina? ¿Y juegos de plato? ¿Y juegos de cristal? Ay, qué suerte. Ahora digo yo, ¿no les da vergüenza vivir del juego? Lástima que no lo pueda compartir.